Hola, les voy a mostrar cómo resolver los ejercicios de texturizado. Como viene en la presentación, el texturizado es el asignarle una regla de correspondencia de una textura a una geometría ya definida. Esto, como les había mencionado, es una simple asignación de estas coordenadas de correlación que al eje horizontal se le conoce como el eje U y al eje vertical como el eje B. Esto con la finalidad de que luego se llegan a confundir con respecto a las coordenadas del modelo que están en X, Y, Z. Entonces es importante aquí recalcar que a pesar de que aquí nada más vamos a utilizar las reglas de correspondencias de la coordenada U y B, de este lado en los vértices tendrían que estar estrictamente las coordenadas de cada vértice X, Y, Z. Ahorita para fines prácticos no nos interesa conocer las coordenadas en sí, pero sí saber dónde se encuentran estos vértices como están aquí remarcados en el ejemplo de la geometría. Ahora bien, entonces lo que tenemos que hacer primero es imaginarnos cómo es que está acomodada esta textura. Si bien pueden usar un ejemplo como de referencia, no sé si les ha tocado envolver regalos o han ubicado cómo lo hacen. Es un proceso similar si quieren hacer una analogía, que puedan acomodar esta textura, como es el papel, en la geometría que sería la cajita del regalo, que están asignando los vértices que le corresponden a cada parte de la geometría. Para que ustedes lo puedan visualizar, yo aquí hice un pequeño, aquí está, de cómo es una de las soluciones que le pueden dar. El proceso de texturizado se puede resolver de muchas maneras. Esta es una de las cuales yo les puedo proporcionar. Uy, a mí se me ocurre que es una de las más sencillas. Entonces imagínense que aquí tenemos la textura que está repetida dos veces, ¿de acuerdo? Entonces se repite dos veces en el eje U y dos veces en el eje Y. Entonces lo que tenemos que hacer es asignarle justamente estas coordenadas que tenemos aquí, que le corresponden a cada uno de los vértices. Entonces, si de esta manera es un poco más fácil visualizarlo, vemos que entonces el vértice 0 estaría ubicada en el eje U, que aquí recuerdan comienza en 0, entonces comienza en la mitad. Aquí tenemos el vértice 1, entonces aquí comenzaría con 0.5, 0. ¿De acuerdo? ¿De dónde salió este valor? Si vamos aquí en el eje U, este es el origen, 0,0. De aquí tenemos el 0.5,0 y aquí tendríamos el 1,0. Entonces por eso le corresponde ese valor. Ahora si nos vamos al vértice 1, lo ubicaríamos por este lado aproximadamente. Entonces de aquí para acá tenemos una unidad, de aquí para acá tenemos dos unidades, por lo tanto el vértice se encuentra en la mitad del segundo. Por lo tanto el vértice que le corresponde es 1.5,0. Seguimos todavía en esta parte horizontal, no hemos subido. Ahora para el vértice 2 nos damos cuenta que de aquí para acá tenemos una vez que se repite la textura y de aquí para acá tenemos dos veces que se repite la textura. Entonces le asignamos el valor. Aquí sí llega hasta el 2, aquí nos quedamos en 1.5 y nos tenemos que trasladar hasta este lado. Entonces allí es 2 en el eje U y 1 en el eje V, que es esta parte de aquí. Ahora para irnos al vértice 3, de aquí tenemos que regresarnos, si se dan cuenta, a la misma altura del vértice 1, entonces es el mismo valor en el eje U, que es 1.5, pero aquí ya cambiamos el eje vertical. Aquí ya es donde llegamos a la repetición de dos veces en el eje vertical. Ahora nos trasladamos para llegar al vértice 4, que tiene que estar a la misma altura que el vértice 0. Entonces tenemos que es 0.5 y la misma altura en el eje B, que es 2. Para finalizar, nos trasladamos de aquí en el vértice 5, que tendría que ser ahí sí en la coordenada 0, la componente en X, en la componente U,
que es donde nos estamos moviendo, y posteriormente elegimos el valor de 1, que es a la misma altura que está el vértice 2. Entonces con esto ya tenemos resuelto el ejercicio. Entonces, si en algún momento a ustedes se les complica identificarlo, hagan una analogía como lo que yo hice en esta parte de poner la textura y luego dibujar la geometría encima para darse una idea de cuáles son las coordenadas de correspondencia. Entonces, esta es la solución que se daría. Lo mismo ustedes van a tener que hacer con la textura y con la geometría que ya ahí está propuesta. Entonces, de momento sería todo y muchas gracias.